Ya lo tienen. Proverbios 6 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos dirija. Señor nuestro, te pedimos, Señor, que bendigas esta palabra tuya, Señor. Aplícala a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que tú hables a través de mí, que me hagas a un lado. Ayúdame con los nervios, Señor, para poder expresar este mensaje de una forma lo más clara posible. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí no sé si contaron, ¿no? Pero hay 7 cosas, ¿no? Y Dios aborrece, dice, aún las abomina, ¿no? Estas 7 cosas. Pero quiero hacer hincapié en la séptima, ¿no? En el que siembra discordia entre los hermanos, o mejor conocido como el chismoso. Yo creo que todos aquí conocemos a otros de otras iglesias, ¿no? Que nomás no se les puede contar nada, ¿no? Y lo divulgan a las demás personas. Mi recomendación es evitarlos o simplemente, pues, no contarles cosas importantes, ¿no? O íntimas. Y la Biblia nos dice que no nos asociemos con ellas. La termita come los muebles, ¿no? La madera de adentro hacia afuera, ¿no? Y a veces se ve un pequeño polvito ahí por fuera y pasamos y le pegamos un trapazo, ¿no? Y, y comúnmente pues pasa desapercibido hasta que es demasiado tarde y el daño es irreversible. Y el chisme es como la termita, hermanos, que destruye cualquier comunidad de creyentes. Un pastor se lamentó porque no sabía qué hacer con una señora en su iglesia. Con sus chismes había corrido a 3 familias de la iglesia, dijo. Un anciano de una iglesia confesó al pastor que había estado viviendo una vida doble, ¿no? Primero estaba viendo pornografía y luego empezó a visitar centros nocturnos donde se involucraba más y más en varios tipos de pecado sexual. Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo le puso bajo convicción, animándole a pedir ayuda y acudir a su pastor. Y el pastor, acongojado con el peso de esta revelación, lo contó a su esposa. Y los dos eran buenos amigos del anciano y su esposa. Y la esposa, sacudida y descorazonada, pues comenzó a llorar y una amiga de ella le preguntó, ¿por qué estás llorando? Y descuidó sus palabras y se lo contó. Pues resulta que cuando este anciano volvió a su casa, su esposa ya no estaba, se fue, nunca regresó. Historias como estas, hermanos, pasan y es de suma importancia cuidar este aspecto y, y no tratarlo a la ligera, hermanos. ¿Sabe usted por qué es adictivo el chisme? Proverbios 18:8 nos da una idea. Dice que el chisme, hermanos, dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Cuando yo leo este versículo, recuerdo de una vez que me regalaron un cartón de chocolates Ferrero Rocher, ¿no? Era como una cajita de huevos, traía 24. Me comí uno antes de dormir y a la medianoche ahí estaba como ratoncito, ¿no? Abriendo los papelitos. Y mi esposa, ya, duérmete. Pues cuando desperté, no estaban, alguien se los había robado o no sé si mi esposa, qué pasó, pero ¿se los robaron? Así son como bocados suaves, hermanos. Así es el chisme.
uno está al pendiente a ver, ¿qué? Dime. Sí. Y a eso se refiere la Biblia, así describe la Biblia al chisme, ¿no? Como un bocado suave. El chisme y la murmuración es un problema que tiene sus orígenes desde tiempos antiguos, ¿no? Así que Dios tuvo que establecerlo en la ley de Moisés, en Levítico 19:16. Nos dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Yo rápido fui y dirá así, dije, chismeando. Y sí, así dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Se habla muy poco de este tema en las iglesias. Y yo creo que nunca he escuchado un mensaje dedicado a la murmuración o al chisme. Es una práctica muy común en las iglesias y en nuestra vida diaria, en las carnes asadas. Oye, ¿supiste que aquel fulanito lo metieron a la cárcel y hizo esto? ¿A poco? Y ahí va uno, ¿no? Y se va esparciendo como un fuego, ¿no? Es una práctica muy común, hermanos, en nuestra vida diaria y en las iglesias. Y es muy destructiva. Tenemos ideas equivocadas acerca del chisme, ¿no? Decimos, es que lo que te voy a decir es verdad. Y, y no porque sea verdad, hermanos, está permitido compartirlo. Otra equivocación que cometemos es que cuando somos agraviados o afectados por el pecado de otros contra nosotros, queremos desahogarnos con nuestros amigos. Ay, es que me hizo mucho mal y verás todo lo que me hizo, como si fuera un privilegio de la amistad. Es que tú sabes todo de mí y yo sé todo de ti y así pasan los chismes, ¿no? Nuestro pensamiento acerca del chisme, hermanos, tiene que ser renovado por la palabra de Dios. Y por eso quiero que me acompañen a estudiar un poco este gran problema que causa división entre las iglesias, ¿no? Provoca los grupitos. Y una iglesia, hermanos, que no es unida, no va a lograr mucho, ¿no? Estábamos en la mañana el pastor predicando, ¿no? Que en Hechos 2 que los discípulos permanecían unánimes, ¿no? En oración y en las partiendo el pan y en las ordenanzas, ¿no? Y así debemos de permanecer nosotros unidos, hermanos, orando unos por otros, ¿no? Viendo las necesidades. Hay muchas necesidades dentro de nuestra iglesia y a veces ni nos interesa saberlas, hermanos. Hay hermanos que están sufriendo, que necesitan de nosotros un consejo, a veces dinero. No sé, hermanos, pero pues vamos a ver un poco de todo este tema. Muy bien, vamos a definir lo que es el chisme, primero que nada, la calumnia y la murmuración. Y la Biblia condena estas tres formas de usar nuestra lengua. Las tres son terribles en una iglesia, ¿no? Y sus definiciones son muy parecidas, pero las tres tienen en común denominador el de desacreditar a alguien. Desacreditar a alguien. Muchos confunden el chisme con la calumnia. La calumnia es difamar información falsa de una persona que no está presente, ¿no? Con el fin de desacreditarla. Mientras que el chisme es difamar información falsa o verdadera de una persona que no está presente con el mismo fin de desacreditarla. Y la murmuración es quejarse de una persona que no está presente. Hay una definición bíblica más corta del chisme, ¿no? Y se encuentra ahí en Proverbios 11:13, ahí cerquita, 3 páginas. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. O sea, el chisme es contar secretos ajenos, ¿no? Sean verdaderos o sean falsos. El que anda en chismes revela secretos, ¿no? No dice que el chismoso cuenta mentiras, sino secretos. Es una violación al mandamiento, hermanos, de amar
a nuestro prójimo, porque lo estamos desacreditando. Así dice Proverbios, ¿no? 17:9, ¿no? El que encubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Por lo general, la gente puede hacer la diferencia entre un secreto que puede ser dañino y si se da a conocer información que es inofensiva. Por ejemplo, puede ser verdad que una muchacha soltera esté embarazada, pero no por eso es legítimo contárselo a cualquiera, pues daña su reputación. Y si es creyente, daña la reputación de Cristo. Sin embargo, si ella es menor de edad, hay una razón bíblica para decirlo, ¿no? Por lo menos a sus padres, para que con esa información los padres puedan pastorear mejor a su hija, ¿no? Es una información que los padres necesitan. Eh, en la Biblia podemos ver aquí un ejemplo del chisme. Vayamos ahí a Génesis 9:18. Génesis 9:18. Ahí al principio. Voy a leer. Y los hijos de Noé que salieron, bueno, me voy a adelantar ok, hasta el 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Hagamos algunas observaciones aquí en este texto, ¿no? Noé se desnudó en su propia tienda. No hay indicios de que desnudarse fuera pecado. Estaba solo en su tienda, ¿no? A lo mejor él no tenía razón para pensar que alguien más lo iba a ver. Si era una posibilidad, pues tal vez se descuidó, ¿no? Y estaba prohibido en la ley de Moisés ver la desnudez de tu padre, ahí en Levítico 18:7. No descubrirás la desnudez de tu padre. No recuerdo el otro pedacito, pero está en la ley de Moisés, ¿no? Y su hijo Cam lo vio, ¿no? Y se lo contó a sus hermanos. ¿Por qué se lo contó? El texto no menciona ni deja ver el propósito justificable, ¿no? Una posibilidad es que simplemente quiso dejar mal a su padre, quiso hacerlo quedar mal, porque él pudo haberse quedado callado. Ah, lo vi y nada hubiera pasado. Pero ahí va y miren, vi a mi papá, verás, vayan a verlo. Es lo que hizo. Y note lo que hicieron Sem y Jafet, ¿no? Pudieron haber hecho caso omiso a las noticias de su hermano, pero se esforzaron en hacer aún más. Tomaron la responsabilidad de cubrir la desnudez de su padre para protegerlo, ¿no? Para que nadie más viera su desnudez. Y al cubrir su desnudez, Sem y Jafet imitaron a Dios, quien cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles. Sem y Jafet, en lugar de dejar a su padre vulnerable y expuesto, cubrieron su desnudez y por eso Dios los bendijo. Y note cómo lo cubrieron, algo raro, caminando hacia atrás, con el manto sobre sus hombros
y se han de haber visto algo locos, ¿no? Haciéndolo. ¿Con qué frecuencia vemos, no? A una persona caminando hacia atrás. Sin embargo, esto no fue un impedimento. Se esforzaron, tomaron precauciones para guardar su vista, para no hacer lo mismo que hizo Cam. Y este evento, hermanos, nos da un hermoso cuadro de cómo debe ser nuestra actitud hacia las fallas de los demás. Consideremos a la desnudez como una metáfora de la vergüenza, del pecado. En lugar de publicar y aumentar la vergüenza de su padre, los hijos mayores de Noé la cubrieron. En lugar de solamente hacer caso omiso al reporte que otros nos cuentan, debemos hacer todo lo que podamos para cubrir la desnudez o la vergüenza o la falla del prójimo y proteger su reputación. No vamos a solapar, pero vamos a exhortarle, ¿no? A animarle. Dice Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios 17:9, más adelantito, ¿no? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Debemos ayudarles a cubrirse, ¿no? Demostrándoles respeto en el proceso. En fin, la respuesta a la pregunta de Caín, ahí en Génesis 4:9, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Eso es un gran sí, ¿no? Sí, eres guardián de tu hermano. Jesús lo deja claro cuando resumió el primero y el segundo gran mandamiento. No estaba diciendo algo nuevo, solo estaba resumiendo, ¿no? Las leyes específicas del Pentateuco eran conocidas y claras. Por ejemplo, Éxodo 23:4, ¿no? Donde decía, si encontrares el buey de tu enemigo o asno extraviado, vuelve a llevárselo, ¿no? Note que no basta no con solamente no robarlo, tampoco es suficiente echarle un WhatsApp y decirle, oye, vi tu asno allá tirado en el monte, ¿no? Y nuestra tendencia es decir, pero yo no lo extravié, no es mi responsabilidad. Dios dice que sí la es, tu responsabilidad es amar. Y esto quiere decir tratarle como a ti te gusta que te traten. ¿Te gustaría que tu enemigo encuentre tu carro tirado ahí en la piedra bola? Y te gustaría que te dijera de perdida, oye, vi tu carro allá, es más, aquí está tu carro, mira, lo encontré. ¿A quién no? Claro. Entonces, no estamos exentos, ¿no? Debemos tomar responsabilidad por nuestro prójimo y debemos amarles, ¿no? Si a Dios le importan cosas como amar a tu prójimo, cuidando de sus posesiones, ¿cuánto más debe de importarle su reputación? Y lo que afecta su reputación, afecta directamente las relaciones que tiene en la comunidad, es decir, la unidad o la unidad en la iglesia, ¿no? La reputación de su iglesia. Jesús dijo claramente la importancia de la unidad para testificar de él al mundo. Ahí en Juan 17:21. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús rogó al Padre, ¿no? Por los que habían de creer, o sea, nosotros, ¿no? Para que todos seamos uno, para que perseveramos en oración, de un mismo sentir todos, hermanos, para que el mundo sepa que tú me enviaste. El chisme derriba esta unidad tan preciosa para Cristo, ¿no? Imagínese qué pensarán los del mundo cuando entran a una iglesia que claramente tiene grupitos donde unos se echan contra otros.
Nada bueno dirán. Yo creo que yo creo que dirían ellos solitos, ¿no? Ellos solitos se están matando. Y hermanos, hay personas que están batallando en este momento y pasando por momentos difíciles y nuestra responsabilidad es amarles, tratarles como a nosotros nos gusta que nos traten, no con chismes. La Biblia dice que debemos de echar fuera a esas personas. Ahí en Proverbios 22:10 dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. La estrecha relación entre el chisme y la falta de unidad es clara en la Biblia. Los dos hijos mayores de Noé preservaron la unidad y lo amaron con sus hechos. Lo salvaron de que fuera visto inclusive por un número mayor de personas. Además, Sem y Jafet se protegieron a sí mismos de pecar, anticipando con su postura física, ¿no? Entendimiento del consejo, perdón, anticipando aún con su postura física, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Que si, hermanos, si alguno es sorprendido en una falta, ¿qué dice? Cuéntaselo a todo mundo. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle, ¿no? Con gritos y no, ¿verdad? Dice, con un espíritu de mansedumbre, ¿no? Mirándote a ti mismo, ¿no? Porque nosotros también pudiéramos caer en ese pecado. No sea que tú también seas tentado, ¿no? Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahí en Gálatas 6:1. No propagar chisme, hermanos, es insuficiente. Somos guardianes de nuestros hermanos. Sí somos. Somos llamados a hacer más todavía, a hacer todo lo que podamos para imitar a Dios y cubrir las fallas de nuestros hermanos, a fin de que el chisme no se propague. Si contáramos sus secretos, estaríamos desnudándoles aún más. Estaríamos acusándoles, imitando al acusador, ¿no? A Satanás. Y hay muchos textos bíblicos que deben formar nuestras actitudes y respuestas, ¿no? Al problema del pecado y del chisme. Y hay una variedad de ellos, pero el énfasis está en ponerlos en práctica. Hermanos, les voy a dejar algunos consejos prácticos ya para terminar. Y el primero, si eres chismoso, confiesa que te deleitas en contar secretos de otros. Confiesa tu falta de amor a tu prójimo, ¿no? Y tu falta de amor por la reputación de Cristo, ¿no? Y su iglesia. Necesitamos iglesias unidas, hermanos. Proverbios 10:18 dice, el que propaga calumnia es necio. Primero, confesar, ¿no? Como todo pecado. Confiésaselo al Señor, arrepiéntete de ello y el Señor va a limpiar tu corazón. Ahora, si te gusta escuchar chismes, esa es otra, ¿no? Hay gente que le gusta contar chismes y hay otras que les gusta escuchar chismes. También confiésalo, ¿no? Y esfuérzate en no escuchar chismes cambiando tu círculo de amigos. Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. Proverbios 17:4, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Si no te gusta el chisme y nunca has hecho nada para callar al chismoso,
quiere decir que le tienes más miedo a esa persona de lo que le tienes a Dios. Hay que confesar eso también. Cuando alguien empiece a contarte algo que no es edificante de otra persona, interrúmpelo y pregúntale, ¿tú crees que a esa persona le gustaría que me estés contando esto? Otro consejo, hermanos, si la persona que te está hablando quejas de otra persona, pregúntale, oye, ¿ya expresaste tus quejas a esa otra persona? Porque la Biblia así lo establece, ¿no? Primero debemos de hablar con esa otra persona y arreglar nuestras diferencias con esa otra persona. Proverbios 25:9 dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto del otro, ya que si no te hace caso y lo sigue haciendo, pues hay un orden, ¿no? Mateo nos dice que llevemos a 2 testigos y si no quiere, pues que lo llevemos ante la iglesia y si no, pues que lo echemos fuera, ¿no? Mateo 18. Si no vas a hablar cosas edificantes respecto a otros, hermanos, pues mejor no hables. Y si es un creyente el que te quiere contar chismes, exhórtale en amor a tener la misma actitud de amor, ¿no? Si continúa, pues tendrás que llevar a 1 o 2 testigos contigo para exhortarle, igual con mansedumbre, de acuerdo a Mateo 18. Otro consejo, hermanos, reflexiona si a veces pides detalles solo por curiosidad. ¿A qué me refiero con esto? Proponte a no consentir tu curiosidad. Hace poco, un hermano eh, alejado me preguntó que si yo conocía algún abogado. Y en vez de decirle sí o no, le pregunté, ¿para qué asunto, hermano? Entonces, no, pues para esto y esto y esto. Y me entró como bocado suave, ¿no? Ay, se lo tengo que contar a alguien. Pero no, no, el secreto está bien guardado. No tenga cuidado. ¿Y a poco no sienten así, hermanos? Cuando alguien les cuenta algo, ay, ¿para qué me lo cuentas? No, ya lo tengo aquí adentro y que el mundo lo sepa casi. Pero no, hermanos, yo estaría arruinando la reputación de ese otro hermano y así estaría arruinando el testimonio de ese hermano y estaría haciendo que Cristo quedara mal. Entonces me dio los detalles este hermano y una vez que yo lo sabía, pues sentía como que tenía que compartirlo, pero no lo hice, ¿no? Y no les voy a decir, no quiero dañar la reputación de ese hermanito, pero simplemente le hubiera dicho, sí, conozco, no conozco. Entonces, así nos pasa, hermanos. No andemos pidiendo detalles. Oye, pero ¿y por si te lo cuentan, pues bien. Si no, pues no. Otro consejo que nos puede servir mucho es hablar menos, ¿no? Proverbios 10:19 nos dice, ¿no? En las muchas palabras no falta el pecado, ¿no? Mas el que refrena sus labios es prudente. Si vamos a decir algo, hermanos, pensémoslo 2 veces. Y si no puedes decir algo edificante, pues mejor no digamos nada, ¿no? Proverbios 15:28 nos dice que el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Recuerden, hermanos, que vamos a ser juzgados por cada palabra corrompida que salga de nuestra boca. Así que seamos un manantial de vida, ¿no? Que nuestra boca sea un manantial de vida. Pídele a Dios que te dé más dominio propio. Santiago 3, Santiago 3:5 nos describe, nos da una descripción muy detallada de lo que es el mal uso de la lengua. Santiago. Santiago 3:5 dice,
Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Y luego en el 8, hermanos, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pídele a Dios, hermano, que tu boca sea una fuente de vida. Pídele a Dios que te dé más amor hacia tu prójimo. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, dice Proverbios 11:12. Y por último, hermanos, el último consejo que les quiero dar es ocuparnos en lo que debemos de hacer. Pablo escribió ahí en Primera de Timoteo 5:13 respecto de las viudas jóvenes. Dice que aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ocúpate, hermano, en lo que debes de hacer y no nos distraigamos en cosas, en chismes. eh, no pidamos detalles, hermanos. No le demos vuelo a la hilacha, como dirían, ¿no? Por último, ya para terminar, hermanos, ahí en Proverbios 21:23 hay una gran promesa y con esa promesa quiero que despedirme y que se la lleven a su casa. Proverbios 21:23. Si pueden, la memorizan. Dice, Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Esta es una gran promesa y ánimo que nos da Dios, ¿no? ¿A quién no le gustaría guardar su alma de angustias, hermanos? La boca, hermanos, hace mucho daño, ¿no? Dicen que las palabras hieren más que 1000 acciones, ¿no? Y debemos de ser muy cuidadosos de cómo usamos nuestra boca. Eh, Exhortémonos unos a otros, animémonos. Y si usted ve a alguien que le quiere contar un chisme, interrúmpalo y comience a decir algo edificante. Oye, pero, o cuente algo positivo de esa persona. Muy bien, pues que el Señor nos ayude con este aspecto de el chisme. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te doy por este mensaje que nos has dado, Señor. Te ruego que seamos una iglesia unida, Señor, donde no quepa ni demos lugar al chisme. Que nos ayudemos unos a otros, que estemos orando unos por otros, Señor, ayudándonos en todos, preocupándonos por los enfermos, por las viudas, Señor. Somos un solo cuerpo, Señor. Somos tu iglesia. Te ruego, Señor, que obres en nuestras vidas, obres en mi vida, Señor, para que mi boca y la boca de todos mis hermanos sea un manantial de vida, Señor. Y así con las cabezas inclinadas. Yo sé que no di un mensaje